tardes a todos, muchas gracias por estar acá con nosotros, nuevamente en esta oportunidad con la modalidad presencial y a través de cada uno de ustedes también darles la bienvenida desde sus lugares que están conectados, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad contamos con el licenciado Diego Branca y acá quiero hacer una salvedad más allá de que bueno, el licenciado Diego Branca es director del Laboratorio Roche en Salud Digital e Informática. Quiero también comentarles, y acá me estoy saliendo un poquito del libreto, mil disculpas Diego, que es el autor intelectual de todo esto que es bastante disruptivo y que él lo lidera y ha llevado adelante y nos ha propuesto algo que tiene que ver con mucho liderazgo, llevar adelante estos temas desde el Laboratorio Roche, precisamente porque es lo que hemos hablado con el resto de los disertantes. No es solamente un tema teórico, sino también con profesionales que están en el día a día, en la práctica, esto de prueba, ensayo y error, y de manejar procesos, por lo cual esta curva de aprendizaje, con estos errores que se convierten no en obstáculos, sino en ventajas para que cada uno de ustedes lo pueda aprovechar de cara a un futuro que pensábamos que posiblemente era muy lejano y que hoy está acá. Por lo cual a cada uno de ustedes les agradecemos lógicamente la participación, las inquietudes que puedan tener y especialmente también, Diego, agradecerte que has sido partícipe en el instituto de esta actividad que sin duda lo tenemos presente en todo momento, en cada día. Así que bienvenido, muchas gracias a cada uno de ustedes. También agradecerle la atención, lo dejo con el licenciado Diego Branca. Gracias a ustedes por estar presencial y virtualmente. Para mí me encanta hacer esto porque la verdad es más una conversación, ¿sí?, que una disertación, pero como dijo ahí Víctor, yo voy a intentar pasar lo más rápido posible por los contenidos para dejar después al final una charla, ¿no? Hablando con Víctor, ¿sí?, él me comentó que bueno, hubo un par de encuentros anteriores donde en particular el primero estaban hablando de gestión de procesos, un poquito de agilidad, y por ahí me pidió que haga un doble clic en algunos de los temas que se estuvieron conversando. Puntualmente, con esto que se mencionó bastante por ahí tangencialmente, que está asociado con el MVP, ¿no? ¿Saben todos qué es un MVP? Most Value Player. Podría, pero en este caso no. Esto son las siglas en inglés de producto mínimo viable, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto del producto mínimo viable, ¿no?, que estábamos hablando, está asociado, ¿sí?, con la gestión de proyectos. Y básicamente, como se comentó, digamos, en estos proyectos de transformación digital, que terminan en algunos casos siendo proyectos de software, ¿sí?, los tenemos que gestionar de alguna forma. Y hay básicamente dos formas bastante habituales de gestionar un proyecto de software. Un método bastante conocido es el que está a la izquierda de la pantalla, que dice en modo cascada, ¿no?, waterfall. Y básicamente lo que quiere decir eso, ¿sí?, es se sigue un proceso que es totalmente secuencial, donde, digamos, las etapas no comienzan en general hasta que la etapa previa, digamos, no termina. Esto está asociado, ¿no?, con una primera etapa que es una licitación de requerimientos, ¿sí? Es la colección de requerimientos básicamente del usuario. Después pasa a una etapa de diseño, después pasa a una etapa de arquitectura, después pasa a una etapa de desarrollo, pruebas, y hasta que se hace la entrega del producto. En este caso estamos hablando de software, ¿no? Y esto está buenísimo, pero tiene un gran problema. Y básicamente el inconveniente que tiene es que el usuario, el que tiene la demanda, no ve nada tangible hasta después de que termine el proyecto. Y eso habitualmente pueden pasar, depende del tipo de proyecto y demás, pueden pasar 6 meses, 1 año, 2 años, ¿sí? No se sabe. Pero, en concreto,
se pidió y la siguiente reunión es 8 meses después, digamos. Y en esos 8 meses hay un montón de cambios. Cambia la demanda, y por ahí se hace la entrega de algo que no existe más la necesidad, ¿no? Porque cambió. Y bueno, nosotros estamos acá en este contexto de Argentina, y las cosas cambian tan rápido que, bueno, esta gestión de proyectos se quedó un poco académica, digamos, y no quedó muy práctica. Pero es fundamental, ¿sí?, tener este tipo de gestión de demandas, porque básicamente lo que nos sirve es para dominar en un contexto de incertidumbre qué es lo que va pasando paso a paso. Entonces, en esta línea lo que podemos ver es en el eje horizontal, ¿sí?, es cómo se va haciendo la entrega del producto, ¿sí?, y cómo se gestiona el riesgo, ¿no? Básicamente, ¿sí?, cuando desconocemos el dominio del problema, y acá por ahí en lo que es salud digital y demás, es lo que nos está pasando, no tenemos claridad para dónde encarar el proyecto. Entonces, lo que parece ser, ¿sí?, que hacer una gestión de una demanda en cascada, ¿sí?, queda un poco de vuelta obsoleta, ¿sí? Vamos a encarar algo que no sabemos cómo hacerlo con una gestión tradicional de un proyecto. Y es como que está todo apuntado al fracaso directo. Como alternativa, ¿sí?, a la gestión de proyectos en cascada, que de vuelta para algunos dominios de problema pueden llegar a funcionar, digamos, tal vez si estamos hablando de un sistema de gestión financiero, que es un dominio bastante habitual, por ahí, digamos, es una gestión de proyectos habitual. En esto que estamos hablando de salud digital, cosas bastante por ahí disruptivas, no sé, como dije, no sería lo más adecuado. Y lo que se está utilizando es esta gestión de proyectos ágil. ¿Qué es la gestión de proyectos ágil? Yo creo que si me muevo me van a retar, pero me voy a mover un poquito nada más para señalar acá que me siento más. Entonces, gestión de proyecto ágil es esto, básicamente, ¿no? Vamos a enfocarnos acá primero. Esto que les comentaba, entramos en una etapa de todo proyecto, empezamos planeándolo, ¿sí? Después lo pasamos a una etapa de implementación o desarrollo, como había dicho antes, ¿sí?, y una etapa de revisión del proyecto. Esto había dicho que tardaba, depende del proyecto, habíamos dicho un tiempo estimado de 8 meses, un año, ¿sí? En una gestión de proyectos ágil, esta vuelta, ¿sí?, se da en 2 semanas. Entonces, eso lo que nos da es capacidad de adaptación a los cambios, ¿sí? O sea, si estamos trabajando con estos proyectos que no sabemos bien qué queremos hacer, tenemos más o menos un norte, pero no está trazado el mapa todavía, bueno, podemos empezar recorriéndolo con iteraciones que van a durar 2 semanas. Y en 2 semanas, esta vuelta se llama sprint, ¿sí? En este sprint, entonces, se le muestra un producto terminado al usuario que hizo el requerimiento. Y ahí entonces se puede validar si lo que nos pidió es lo que le estamos entregando, ¿sí?, si no cambió nada en el contexto y demás. Para poder hacer esto de esta forma, nos basamos en algunas herramientas, ¿no? Primero, por ejemplo, es el backlog de producto, que esto es básicamente todas las funcionalidades que debería tener esa solución de software, ¿sí?, todo lo que nos imaginamos. Y esto obviamente es un backlog, esto puede ir cambiando, pero es una pila de cosas, ¿sí?, que existen en una demanda potencial. Cuando pasa esta demanda potencial, se convierte en demanda real, es cuando pasa a formar parte del sprint backlog, que básicamente esto es lo que en esta vuelta de 2 semanas se va a construir, ¿sí? ¿Quién define qué pasa de acá a acá? Es el dueño del producto, digamos el usuario, ¿no?, que tiene la necesidad y dice, bueno, yo voy a priorizar estos ítems del backlog, ¿sí?, y los voy a meter en el sprint
entonces pasan 2 semanas, ¿sí? Se entrega el producto y empieza a haber ítems que están resueltos en el backlog. Y obviamente, cuando seguimos iterando, ¿sí? Seguimos tomando todos los ítems estos que estaban en el product backlog, ¿no? Seguimos iterando hasta tener el producto de software totalmente desarrollado. Esto no quiere decir que Agile no quiere decir que lo vamos a desarrollar más rápido, ¿sí? Si el periodo total que vamos a tardar eran 8 meses, van a seguir siendo los mismos 8 meses. La única diferencia es que vamos a estar entregando porciones de software funcionando cada 2 semanas. Que de vuelta, ¿qué nos van a permitir esto? Hacer estas revisiones. Y es un poco lo que hablaba Eduardo de Piano en el primer encuentro, cuando él mencionaba la gestión de los proyectos, ¿no? El cambio que hizo en la organización donde él trabaja con respecto a cómo venían trabajando y cuando implementaron la metodología Agile, ¿sí? ¿Qué empezaron a lograr? Les habló del piso 22, o, ¿sí, no? O 21, no me acuerdo ahora cuál era el piso, que tiene ese departamento, digamos, de innovación que trabaja por células. Bueno, ese equipo, ¿sí? Trabaja con esta metodología. O con alguna adaptación, pero más o menos va a andar por acá. Entonces, la clave del trabajo de MVP es aprender, construir y medir en un ciclo ahí iterativo. Para llevarlo a algo más gráfico, ¿sí? Y si pensamos en que el pedido, yo había hablado de que el pedido era un componente de software, ¿no? Puede ser cualquier cosa, esto se puede aplicar para cualquier disciplina, pero si pensamos en que queremos algo, un elemento, digamos, para un medio de transporte, ¿sí? Entonces el usuario nos pide un auto. Si lo pensamos en el modelo Waterfall, ¿sí? Lo primero que estaríamos entregando entonces es una rueda, ¿no? Arriba está la carita del usuario, ¿no? Como con una emoción. Entonces está la rueda sola no nos sirve para nada, ¿sí? Entonces se va construyendo el auto de forma cascada, ¿no? Primero, después los ejes, la carrocería, después se ensambla, tenemos el auto, ¿sí? Ahí, pero realmente no necesitábamos un auto, porque no aclaramos bien qué era. Por ahí nos alcanzaba con una moto, ¿no? Pero nos dimos cuenta muy tarde que que no nos servía. Si pensamos en una metodología ágil, ¿sí? La primera construcción, en ese sprint que había hablado de 2 semanas, por ahí es una patineta, con eso podemos tomar feedback temprano, esto que también hablaba Eduardo, de que nos tenemos que equivocar rápido y demás, fallar rápido. Bueno, no es la patineta, pero tenemos otra iteración, entonces por ahí necesitaba algo con volante, ¿no? Entonces puede ser un monopatín, una bicicleta, moto, y por ahí terminamos en el auto. Pero en términos de satisfacción del usuario, ¿sí? Fue en incremento siempre y siempre se pudo corregir tomando el feedback del usuario. Entonces, en lugar de tener una entrega única, ¿sí? Donde el riesgo de la entrega final aumenta, lo que tenemos son entregas parciales, minimizando siempre el riesgo. Hay un concepto también que está asociado, que en una metodología tradicional tenemos anclado, ¿sí? El alcance del proyecto, el presupuesto y el tiempo. Entonces es bastante simple de dimensionar, por ejemplo, el costo, ¿no? Nos anclamos en el alcance, decimos el proyecto va a ser ¿sí? El proveedor o quien nos lo vaya a desarrollar, es decir, esto va a tardar tanto tiempo y a este costo, ¿sí? En una metodología ágil, eso cambia un poco, porque lo podemos manejar mucho más chico y podemos seguir perfeccionando el producto, ¿sí? En el tiempo, todo lo que nosotros querramos. Ese es el lado positivo. El lado negativo es que obviamente no hay una dimensión costo que podamos agotar. Si hablamos con un financiero, ¿no? Lo que te van a decir está, ¿y esto cuánto sale?
Y en la metodología tradicional es como llamar a un pintor y decir, quiero pintar esto. Te hace una estimación rápida y si no te dice, no, quiero pintar, pero no sé si es esto, es todo el edificio, ¿no? Entonces, bueno, esos son tiene obviamente algunos temas que hay que gestionar algún equilibrio, ¿no? Pero, bueno, un poco lo que me había pedido Víctor era que mencione esto del MVP, que no se había por ahí tocado tanto. Por ahí no sé si en este punto, que ahora voy a pasar a otra presentación, si tiene alguna pregunta o comentario. ¿No? Ahora sí, por favor, cambiamos a la anterior. Bueno, y esta es, lo que yo les quería hablar era un poco de tecnologías exponenciales, ¿no? Y por ahí, para empezar, es de dónde viene este concepto de exponencialidad en la tecnología, ¿no? No es un concepto que hayamos inventado nosotros acá. Eh, Esta persona está ahí flotando en gravedad cero, se llama Peter Diamandis, y es uno de los co-inventores, co-creadores de la Universidad Singularity University. Es una universidad que está en California, ¿sí? Y trata de todos estos temas de innovación, ¿sí? Singularidad. Es una universidad que tiene el nombre de universidad, pero no funciona para nada como una universidad. Eh, y él acuñó este término de tecnología exponencial, ¿no? Y cuando él define esto de qué es una tecnología exponencial, la empieza comparando con una tecnología lineal, ¿no? O sea, eh, una tecnología tradicional. Y cuando hablamos de una tecnología tradicional, por ahí puede ser una luz que me está iluminando bastante acá, entonces puede ser una bombita, ¿no? La verdad es que la tecnología de una bombita fue evolucionando, no es la misma desde que se creó, es algo que fue evolucionando con el tiempo, pero no tuvo un incremento exponencial. Tuvo mejoras, pero estas mejoras no fueron exponenciales. Para que una tecnología tenga un desarrollo exponencial, el autor lo que define son 6Ds, que son 6 hitos que tiene que cumplir esta tecnología durante su ciclo de vida, básicamente. Y el primer punto, ¿sí? Es que... Perdón. Y el primer punto, por ahí, es el primer estadio, el primer hito, es el de la digitalización. Cuando hablamos de una tecnología, ¿sí? Exponencial, es que vive, obviamente, está en formato digital. Si pensamos en nuestro ambiente, ¿no? Específicamente en salud, podría ser la digitación, ¿sí? De una historia clínica electrónica. Las instituciones que tienen historia clínica todavía en papel, bueno, el pasarlo podría llegar a ser pasarlo en un formato digital, es un primer hito para que empecemos a hablar de alguna potencialidad de una tecnología exponencial. El segundo hito, ¿sí? Es que se genera una decepción, ¿sí? Casi con cualquiera de estas tecnologías, y lo primero que se genera es como una sobreexcitación alrededor del tema, y después rápidamente hay una decepción. Y la decepción está asociada a, a esta brecha, ¿no? La tecnología actual, ¿sí? Está por encima todavía en términos de los rendimientos que está proporcionando la tecnología nueva, la tecnología exponencial. El costo de cambiar de la tecnología que estamos usando a la nueva, todavía no me representa ningún valor significativo, todavía no lo puedo ver. Y eso lo que genera es este estadio de decepción. El tercer estadio es que se genera una disrupción. O sea, el estar utilizando esta tecnología, en esto se empiezan a buscar algunos casos de uso y demás, y caemos, ¿sí? en una oportunidad. Y esa oportunidad se empieza a aprovechar y esto empieza
a ganar cada vez más usuarios y se empieza a replicar en forma exponencial. Acá se genera un punto de quiebre, ¿no? Acá estaríamos como en un evento, en un per event, ¿no? Tenemos las mismas funcionalidades o los mismos rendimientos en las dos tecnologías, y a partir de ahora, ¿sí? La tecnología exponencial empieza a generar ganancias significativas con respecto a la utilización de la tecnología que esta va a reemplazar. Y los tres estadios que le siguen, ¿sí? Básicamente son desmaterialización, y esto, como estamos hablando de tecnología, acá responde a un comportamiento de una ley que se llama ley de Moore, que es que básicamente la tecnología se reduce cada 2 años, ¿sí? a la mitad. La desmonetización, ¿sí? Que quiere decir que esto se está haciendo cada vez más barato, no importa de qué estemos hablando, y lo pueden pensar con cualquier tecnología que en su momento generó alguna brecha exponencial, se empieza a convertir cada vez más barato, ¿sí? Más barato, más barato, más barato, termina valiendo centavos, y esto lo que genera es la democratización, se empieza a utilizar en forma masiva. Si pensamos por ahí en las computadoras, ¿sí? Cuando se comenzó esto, acá por lo menos acá en Argentina empezó a haber acceso masivo, era de las empresas, básicamente. Las organizaciones, eh, las corporaciones tenían computadoras. Los costos eran inalcanzables y esto empezó a bajar, y ahora la verdad que en general casi todos pueden tener una computadora en casa. Así que las tecnologías exponenciales que vamos a ver son las que cumplen con esta ley de Moore, ¿no? Que básicamente se genera entonces la fase de disrupción, ¿sí? De decepción primero y de disrupción después. Y si ahora tuviésemos que pensar en algunas tecnologías que cumplieron con esto y por ahí se quedaron, no todo obviamente escala a la etapa de disrupción, hay mucho que se queda en la etapa de decepción. Si tuviésemos que imaginar algunas, por ahí algunos se están pensando algunas tecnologías y demás, yo acá tengo para compartir 4 que quedaron en el camino, ¿no? Y queden en el camino no quiere decir que vayan a quedar por siempre en el camino. Por ahí hay alguna vuelta con estos sprint y estas vueltas de tuerca, ¿no? Que se van haciendo ajustes y demás, por ahí van evolucionando, pero el primero que tenemos acá, ¿sí? Son los Google Glass. Esto salió, ¿sí? Hace un par de años, como que iban a hacer una tecnología que la íbamos a poder usar, íbamos a poder navegar por internet mientras que charlábamos, pero quedó ahí en el camino. La verdad es que ahora esto Google lo retomó y está haciendo una segunda versión, por lo menos pública, no sé cuántas versiones tiene interna, pero le están dando una vuelta de tuerca y aparentemente ahora han encontrado un caso de uso donde se va a generar esta disrupción. Este caso que está acá es cuando estábamos todos con realidad aumentada, ¿sí? Que decían que los cirujanos se iban a poder operar con unos lentes, Oculus, y bueno, esto quedó ahí en el camino, ¿no? No, digo, a lo que voy, no todos son éxitos, ¿no? Parece que todo es fabuloso, pero tiene su... Y después acá, del lado izquierdo, ¿no? Hay otras 2 tecnologías, la de arriba, ¿sí? Es estos NFT, que son los tokens no fungibles, que era esto que podían generar en la cadena de bloques, en Bitcoin, obras de arte que valían millones y demás. Si alguno compró y no los vendió todavía, les sugiero que lo vendan porque no progresó. Y el último sí es el metaverso, que también la propuesta de valor era que iba a generar un cambio significativo y todavía lo estamos esperando, ¿no? Esta forma con la 6D que les comenté es una forma de mirar la evolución de estas tecnologías exponenciales. Hay otra forma, ¿sí? Que está manejado lo inventó una consultora que se llama Gartner, ¿sí? Y la llama la curva del hiperciclo.
¿sí? Pero básicamente es muy similar, ¿sí?, a la anterior. Entonces lo que dice Gardner acá es que hay un momento donde se genera la disrupción, ¿sí? Hay un trigger que genera esta innovación. Después hay un pico que se alcanza, que es donde los que estamos influenciados por estas tecnologías, hay una sobreexcitación, ¿no? O expectativas infladas, ¿no? Y no sé si es lo que es lo que a mí me pasa. ¿Sí? No sé ustedes, pero a mí me pasa. Queremos usar la tecnología para todo, esa tecnología puntualmente. Después, obviamente, si caminamos por nos desilusionamos rápidamente, pero seguimos probando, se sigue probando, y algunas, ¿sí?, empiezan a progresar, se les empieza a encontrar el caso de uso, hasta que se alcanza, se alcanza la productividad. ¿Por qué es importante ver esto? Por lo menos para mí, cuando vemos el tema de las tecnologías y demás, porque Gartner lo que hace, ¿sí?, es evalúa todas las tendencias tecnológicas. Esto es un reporte, creo que es público, en internet está, o algunos vendors lo van publicando, ¿sí? Pero Gartner lo que va analizando en términos de tecnología es qué tecnologías están disponibles, ¿sí?, el estadio, la curva, y analiza cuánto tiempo esa tecnología tardaría en alcanzar ese pico de productividad, o sea, alcanzaría el fin de la curva, ¿no? Entonces, analiza las tecnologías esta tecnología está ya en el pico de la productividad, va a tardar de 2 a 5 años, ¿sí? De 5 a 10 años, más de 10 años, ¿sí? Y las va categorizando de esa forma. Y por ahí, digamos, antes de seguir, digamos, ¿por qué estamos hablando de tecnologías exponenciales en este contexto, ¿no?, de que trabajamos nosotros en salud? Y me parece que por ahí tal vez debería haber empezado por acá, ¿no? Pero quise empezar a propósito por ahí explicando la exponencialidad. Y por ahí este tema es relevante para la industria de la salud, para el sector salud en particular, porque estamos transitando un momento de cambio bastante significativo. Y el sistema de salud en particular está desafiado por varios frentes. El primero es que hay mayor población a nivel mundial, ¿sí? Hay una mayor expectativa de vida. La expectativa de vida es distinta, ¿sí? Está cambiando. Tenemos una mayor prevalencia también de las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? El acceso a la salud no es equitativo, y si pensamos nada más en nuestro país, es totalmente dispar, pero si nos enfocamos, acá estamos en Capital Federal, acá también tenemos un acceso, no un acceso equitativo a la salud. No conseguí una foto más nueva. Hay un billete de 2 pesos, perdón, pero bueno, es lo que había. El acceso a la salud es realmente, el costo de acceso es un tema radical. Entonces lo que necesitamos generar en el sistema de salud son transformaciones profundas, ¿no?, que puedan dar alguna solución a esta demanda que estamos teniendo. Y por ahí, digamos, nosotros vemos que la tecnología es un facilitador. Y hay una combinación de 3 pilares que son claves, ¿no? Uno, obviamente, es la tecnología, ¿sí? Hay una tecnología que está bastante avanzada y está bastante disponible. El otro es que la tecnología por sí sola no nos sirve. Tener acceso a los datos que se generan también es un factor fundamental, ¿no? Tenemos entonces tecnología, tenemos datos, y por el otro lado tenemos analítica avanzada, que es
por un lado, puedo digitalizar, ¿sí? Lo que antes existía en papel, ahora lo puedo pasar en formato digital por medio de la tecnología. Eso me genera datos y esos datos los exploto utilizando algún tipo de analítica avanzada. Y si hacemos un doble clic en las tecnologías que estamos hablando, y por ahí de cara a, a nosotros, digamos, sin necesidad de hablar de un paciente, pero nuestra vida, digamos, estamos permanentemente atravesados con estas tecnologías, ¿no? Estos relojes inteligentes que en un momento también tenían un costo altísimo, los costos están bajando y esto está recolectando una gran cantidad de datos. Podemos ver qué se está haciendo con esos datos, pero eso es otra discusión, pero esto está generando muchos datos. Después también tenemos tecnologías en dispositivos vestibles, ¿no? Entonces estamos colectando datos en prácticamente todo momento. Tenemos dispositivos también médicos que colectan datos. En este caso también tenemos dispositivos médicos que toman decisiones en base a esos datos o a esas señales que están recibiendo. Estaba sentado allá hace un rato y el reloj me dijo, es hora de que te pares. Había estado mucho tiempo sentado. Está bien, es un poco invasivo. Imaginen cuando tengamos estos dispositivos, ¿no? Que esto ya existe, ¿sí? Esto tiene la capacidad de analizar datos en tiempo real y hacer sugerencias de dietas y demás. Esto está publicado en... Este lo saqué de un archivo de España, pero, o sea, el elemento existe realmente. Todos estos datos, ¿sí? Que se van colectando y estas indicaciones que se van eh, tomando, digamos, generan oportunidades que están asociadas con, obviamente, qué podemos hacer con esos datos. Y entonces, una de las tecnologías que hoy por ahí está generando alguna disrupción es por ahí la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, primero habría que ver cómo se define inteligencia, ¿no? Y bueno, puede haber distintas aproximaciones, ¿no? Aproximaciones desde la academia, desde la parte científica, desde la parte tecnológica. Para mí, y esto es totalmente, es una opinión, ¿no? Más vengo de la parte obviamente tecnológica, es cualquier sistema, ¿no? Que pueda reaccionar y adaptarse a los cambios. Si eso sucede, para mí hay cierta inteligencia. Yo acá estoy mirando a Silvia, que trabaja conmigo. Ella se podría hablar muchísimo del tema. Vamos a dejarlo ahí. Sí, ¿viste? Pero entonces, cuando hablamos de inteligencia, en particular ahora entonces de inteligencia artificial, ¿sí? Podemos categorizarla, ¿sí? En tres categorías distintas. La primera, esta que está acá, es lo que se denomina la superinteligencia, ¿sí? No sé si tuvieron oportunidad de ver estas películas, ¿no? El hombre bicentenario, ¿sí? O Her. El hombre bicentenario es de 1999, si no me acuerdo. Bueno, Her ahí lo puse del 2013. Estos sistemas son sistemas superinteligentes, ¿sí? Si volvemos a la curva de Gartner, ¿sí? Gartner todavía no identifica esto como posible en los próximos 10 años. Con lo cual, esto sigue siendo, hasta ahora, ciencia ficción. Después, tenemos la inteligencia artificial general, analogía de películas, me maté buscándolas, encontré esta que es de Odisea al espacio. Este sistemita aparentemente se podría comparar con una inteligencia artificial general. ¿Qué es inteligencia artificial general? Es una inteligencia parecida a la nuestra, ¿sí? No lo dije, pero la superinteligencia es algo que nos supera a nosotros.
Esto, la curva de Gartner dice que va a estar en aproximadamente 10 años. En 10 años vamos a poder tener este tipo de sistemas disponibles. Y el último, ¿sí?, es la inteligencia artificial estrecha, Narrow Artificial Intelligence. Acá no encontré películas, encontré juegos, ¿sí? Pero si pueden ver, el primer juego que está acá arriba en blanco y negro, esa foto es una computadora que sabe jugar a las damas, ¿sí? Es del año 1950. Después tenemos a Kasparov cuando perdió contra Deep Blue. Deep Blue es una inteligencia artificial que desarrolló IBM. Esto es aproximadamente los 90, fines de los 90. La particularidad es que, no sé si se acuerdan, a mí me gusta mucho el ajedrez, pero hubo dos partidas, ¿sí?, dos sets de partidas. El primer set fue en el año 96 y el Deep Blue, digamos, perdió en ese encuentro, en tres partidas, perdió Deep Blue, modificaron el algoritmo, ¿sí?, y ya le ganó y nunca más nunca más perdió jugando al ajedrez. Esta foto que está acá de azul es el juego Jeopardy, ¿sí? No sé cómo se dice en español, ni sé si lo dije bien en inglés. Está bien, me dicen ahí. Bien. Es este de responder, es un juego, ¿lo conocen? Sí. Ok. Acá obviamente perdimos nosotros, digamos, contra la máquina. Y esta última foto, está acá abajo, es de un juego que se llama Go, ¿sí? Y que le ganó al campeón mundial de Go. Ahora, ¿cuál es el tema acá, no? La verdad que desde la primera a la última hubo cambios radicales totalmente, ¿sí? En la primera foto, 1950, el algoritmo básicamente lo que hacía, la computadora básicamente lo que hacía, era probar por fuerza bruta cómo ganarle al otro jugador, ¿no? O sea, había un árbol de decisión, ¿sí? Y la máquina iba buscando cuál era su mejor alternativa. Jugaba el humano, ¿sí?, buscaba la mejor alternativa, jugaba la máquina. Pero conceptualmente le ganaba, ¿sí?, por fuerza bruta. Procesamiento, velocidad de procesamiento. Básicamente era esa la capacidad que era inteligente en ese momento. En esta última foto, ¿sí?, la del juego Go, lo que se tienen son dos redes neuronales complementarias, ¿sí?, donde una red neuronal se le enseñó cuáles son las reglas del Go, ¿sí?, y empezó a jugar contra otra red neuronal que no sabía jugar al Go y aprendió sola. Entonces, tecnológicamente, el salto es realmente cuántico. O sea, estamos hablando de una tecnología totalmente distinta. O sea, solamente se le enseñaron las reglas y a partir de ahí aprendió a jugar y a partir de ahí le ganó al campeón mundial. Y realmente nosotros, esto de inteligencia artificial, que por ahí lo vemos un poco, no sé, yo en el momento lo veía un poco distante todavía del mainstream, realmente está en todos lados, ¿no? Creo que todos deben usar Google Translator para alguna cosa, bueno, eso usa inteligencia artificial y realmente la inteligencia artificial está omnipresente en todos lados, ¿sí? Desde los sistemas de navegación que utilizamos, se utilizan Waze o Maps para navegar, se usan Uber, Cabify, tienen inteligencia artificial, ¿sí? Detección de objetos, bueno, realmente en términos de gestión de audiencias, si pensamos en Netflix, la pantalla inicial, que cada uno ya se sabe que la tiene distinta, entramos todos en mi casa, entramos todos en la misma cuenta de Netflix, pero cada pantalla que entre se le personaliza si es mi hija, mi hijo o mi esposa. Obviamente en términos de contenido, ¿sí?, también el contenido está dirigido por técnicas de segmentación y profiling que utilizan
inteligencia artificial. Y esto realmente lo que genera es un impacto enorme en términos de mercado de esta tecnología. Acá pueden ver la proyección, ¿sí? En millones de dólares desde el año 2016 hasta una proyección a 2025, pero como pueden ver, el crecimiento, ¿sí? Es exponencial ahí. Yo hay algo que me olvidé de preguntar, son 5:15, tenemos que hacer ahí un break. Un minuto. En un minuto hacemos el break. Bueno, fantástico. Eh, entonces, por ahí, para aclarar algunos conceptos alrededor de vuelta de esto, inteligencia artificial. Inteligencia artificial es como el paraguas, ¿no? Hablamos de todo, es inteligencia artificial, y realmente hay distintas técnicas, ¿sí? O distintas capacidades, o distintas funcionalidades que van progresando en esa curva que habíamos hablado. Hay aprendizaje de máquina, hay machine learning, hay redes neuronales. Y si vemos de vuelta el hiperciclo que desarrolló Gartner en términos de la inteligencia artificial, ¿sí? Acá lo tenemos más grande, esto va progresando. Entonces, por ejemplo, la visión por computadora está ya menos de 2 años, alcanza ya el mainstream, o sea, esto es algo disponible ya de forma masiva, ¿sí? Aprendizaje profundo, ¿sí? Que es Deep Learning en 2 a 5 años, procesamiento natural del lenguaje, ¿sí? De 5 a 10 años. Y acá quería ver acá está. La inteligencia artificial generativa, ¿sí? De 2 a 5 años va a alcanzar el estadio de productividad total. Hoy está acá llegando al pico de expectativas infladas. Había puesto las flechitas bien. Y acá pueden ver también que la inteligencia artificial general ya la tiene mapeada Gartner, ¿sí? Y está en más de 10 años, ¿sí? Que era lo que había mencionado. Y nos vemos después de ver. Bueno, entonces, claro, la inteligencia artificial también, obviamente, responde a esta curva, ¿no? Y cada una de las técnicas o métodos o algoritmos, como le queramos decir, de inteligencia artificial, va a responder de una forma distinta. Hay distintos tipos de inteligencia artificial, como había dicho antes. Yo me voy a enfocar en 2 que son por ahí los más conocidos, ¿no? Por ahí el primero, ¿sí? Que es aprendizaje de máquina, machine learning, y el segundo, ¿sí? Que es procesamiento del lenguaje natural. Y acá voy a hacer un gancho con el slide anterior, que me paré y les dije que esto de la inteligencia artificial generativa está asociado con el procesamiento natural del lenguaje, y está asociado también con algo que últimamente está en el tope de la utilización. Entonces, primero vamos al aprendizaje de máquina o machine learning, ¿no? Entonces, básicamente el machine learning son algoritmos que toman decisiones, ¿no? Basados en 3 claves, ¿no? Con 3 principios. Primero, utilizan o consumen datos históricos. En base a esos datos empieza a identificar patrones, y en base a esos patrones puede empezar a predecir y anticipar. Inteligencia artificial es algo que está en boga y es como que suena bien hablar de inteligencia artificial, sobre todo en esta parte, ¿no? Cuando hablamos de predecir y anticipar, entonces podemos pensar en que tenemos reducir costos, que podría ser un caso de uso, y bueno, entonces la solución es aplicar un método de inteligencia artificial, de machine learning, y ya está.
hay que hacer un doble clic, no es para todo, ¿no? Hay métodos tradicionales que con el volumen de datos que estamos habituados a utilizar funcionan mucho mejor que esto, ¿no? Una regresión lineal y eso son métodos que son súper vigentes, ¿no? O sea, no hay que, por lo menos a mí no me gusta aplicar la tecnología por la tecnología en sí, sino encontrar bien cuál es el uso de la tecnología y si realmente amerita hacer una inversión en ese problema que vamos a intentar resolver. O sea, yo veo la tecnología como un habilitador para resolver problemas, y tenemos que pensar esto. Pero estos algoritmos, ¿no? Si están bien aplicados, los casos pueden ser, queremos generar más venta, queremos reducir costos, queremos fidelizar. Bueno, esta técnica sería la adecuada que cuadra dentro de este concepto. Estamos hablando de grandes volúmenes de datos, estos datos históricos. Y básicamente lo que hacen, ¿sí? Acá está puesto el caso de un... La verdad que no, perdón, me voy a poner acá porque no veo. Caso de que queremos analizar si algunos clientes, bueno, tenemos clientes, ¿no? Que tenemos distintos atributos por los clientes y queremos detectar si el cliente basado en estos atributos, ¿no? Puede ser un cliente fraudulento, básicamente sí o no. Y lo que está ahí en la última columna, ¿no? Entonces, en base a datos históricos que tienen que reflejar estos atributos, ¿sí? Se empiezan a identificar estos patrones. Después, cuando no sabemos si un cliente puede ser fraudulento o no, simplemente le damos los atributos sin el valor de la última columna y el algoritmo lo predice. Lo que no me gustó de este slide, que no me di cuenta en su momento y ahora tampoco, es que me queda como mi nombre asociado al fraude. Dije que lo iba a corregir. Vos estuviste el año pasado, fue lo mismo. Me equivoqué de vuelta, pero bueno. En fin, entonces, básicamente estos algoritmos de vuelta lo que tienen es un set de datos que se utilizan para entrenar el modelo y un set de datos para testear el modelo. Entonces, estos son los datos históricos que hablaba, ¿no? La parte de entrenamiento, lo que se recomienda es utilizar un 70% del total de datos, ¿sí? Y un 30% para testearlo. Cuando hace el testeo del modelo, ¿sí? Empieza a haber correcciones en el modelo, lo empieza a perfeccionar. Una vez que hacemos el entrenamiento, lo podemos empezar a utilizar. De estos algoritmos de machine learning, de aprendizaje de máquina, hay varios tipos también. Este que estamos viendo puntualmente, o este caso, ¿sí? Se llama aprendizaje supervisado, porque le estamos haciendo un entrenamiento, ¿sí? Un testeo y después lo empezamos a utilizar. Hay algunos otros algoritmos que se llaman de aprendizaje no supervisado, donde no se le hace el entrenamiento y lo aprende, lo va identificando los patrones solos. Y esto en el campo de la salud, ¿para qué se puede empezar a utilizar, no? Un uso, ¿sí? Es, por ejemplo, para la detección, ¿sí? De la retinopatía diabética. Esto se puede ya identificar por un software. Acá hay una salvedad, un tema bastante importante que dice detección y no diagnóstico, ¿sí? Es detección solamente, esto es una herramienta que puede ayudar a un profesional de la salud a diagnosticar, pero no hace diagnóstico, sino que detecta la posibilidad. Todos los algoritmos tienen un margen de error, como nosotros, ¿no? Pero, en fin, tiene un margen de error, entonces es fundamental que el diagnóstico lo haga un profesional de la salud y no una máquina, por lo menos en el estadio que estamos actualmente. Entonces, esto estaba sucediendo, ¿no? De hecho, es un estudio que se hizo en Google Health, donde se desarrolló este algoritmo, se probó contra un grupo, digamos, patrón, ¿sí? de oftalmólogos, ¿sí? Y el algoritmo está detectando, ¿sí? Con mayor éxito esta patología en particular. Otro caso donde se usa este tipo de algoritmos es en lo que se llama la patología digital, ¿sí? La identificación de tumores basados en muestras
Bueno, todo esto, digamos, son los escenarios ideales para este tipo de algoritmos, ¿no? Donde la precisión que tiene la máquina es significativamente alta. De vuelta, no es para diagnosticar, pero acá, por ejemplo, puede identificar, ¿sí? Y marcar con un círculo esta célula. Puede ser una célula tumoral, entonces el patólogo en este caso puede hacer un doble clic y mirar y determinar si es o no es. Pero es para que no se le escape dentro del mapa que está viendo algunas brechas, digamos, que, que pueden ser, bueno, en este caso obviamente un cáncer. Después tenemos también otras técnicas que mencioné, que es esto de aprendizaje profundo, deep learning, es lo que se usa bien en las cámaras de fotos cuando enfoca el rostro y toma decisiones, eso, bueno, utiliza estas técnicas perdidas, ¿no? Eh, Básicamente acá lo que hay es un componente que queremos detectar y el software interpreta y busca ese patrón en lo que se le está proyectando y genera este, este recuadro, ¿no? Pero realmente, digamos, lo que está generando es esta, esta tecnología, son cambios, digamos, transformativos, obviamente en salud, ¿sí? También en los sectores industriales, ¿no? Eh, Acá hay un caso de un artículo que está publicado que dice que la inteligencia artificial va a poder diagnosticar enfermedades basadas en el sonido de la voz. No sé si también, si se acuerdan, durante el COVID había algunos algoritmos que uno tosía y en base a eso detectaba si tenía COVID o no, de dudosa efectividad, pero digamos, esto es lo que estamos hablando con las tecnologías estas exponenciales. Se alcanza el pico de expectativas infladas, ¿no? Entonces, o sobre expectativas, decimos, esto está fantástico, lo quiero usar para todo, voy a toser y me va a detectar qué posibilidad tengo de tener una ACV en 10 años, y lo empiezan a probar y pues, rápidamente esto por ahí cae en una fase de decepción, pero la tecnología como habilitador sigue y se sigue probando estos casos de uso. También la inteligencia artificial genera, digamos, cambios transformativos en finanzas, energía, en finanzas, por ejemplo, todo lo que está asociado con el trading, ¿no? Las bolsas, ¿sí? Y demás es fantástico. Ya todos los traders usan algoritmos de inteligencia artificial, nadie se pone a hacer un análisis tan exhaustivo de tendencia creciente, descendiente, compro, vendo. Hay software que lo analizan y dicen efectivamente qué es lo que hay que hacer, con una tasa de error también relativa, ¿no? Y el segundo punto que quería hablar asociado con inteligencia artificial es el procesamiento del lenguaje natural. Básicamente esto es una rama, digamos, de la inteligencia artificial que se centra en la interacción entre los seres humanos y las computadoras utilizando, ¿sí?, lenguaje natural. Y la idea o el objetivo es permitir que las computadoras, digamos, entiendan, ¿sí?, interpreten y generen lenguaje humano de manera efectiva. Eh, Todos vieron el código Enigma, seguramente esta película. Eh, Representaba a Alan Turing, ¿no?, que fue como padre para los sistemas, digamos, computacionales. Y lo que decía Alan Turing, o una prueba, digamos, que se implementó para determinar si un sistema era inteligente o no, era que uno, interactuando con algo que estaba detrás de una pared, no sabía qué era, ¿sí? No podía determinar si era un ser humano o una máquina. Y esto básicamente es lo que está asociado con el procesamiento natural del lenguaje. Obviamente, lograr este procesamiento del lenguaje natural implica una serie de pasos, ¿sí? Pero lo más visible que tenemos nosotros ahora por ahí es este ChatGPT, ¿no? Y creo que desde noviembre del año pasado viene una curva
digamos, ascendente. Esto, ChatGPT, es lo que se llama, ChatGPT es un nombre de un producto, de una empresa, ¿sí? Pero representa, esto que había mencionado antes, de inteligencia artificial generativa, ¿sí? Y este es un modelo, obviamente, de procesamiento del lenguaje natural, que lo desarrolló una empresa que se llama OpenAI, que fue comprada o se hizo un partnership con otra tecnológica bastante importante por 2 billones de dólares, ¿no? O sea, el desarrollo de esta tecnología le representó este partnership a OpenAI vendido por 2 billones de dólares. Y básicamente la idea que tiene el ChatGPT es poder generar respuestas que sean lo más parecidas a lo que es interactuar con un ser humano. Y obviamente esto pasa esta prueba de Turing que les había mencionado. Nada más, ¿cuántos usaron ChatGPT de los que están acá presentes? Está bien. Es un camino de ida, ¿no? Acá lo que es también importante es que este modelo, ¿no? Es un modelo generativo y el rendimiento varía en base a la calidad y a cómo fue entrenado. O sea, lo que estamos obteniendo, por ahí nos parece que está fantástico, pero es un modelo generativo, lo va generando en base a cómo se lo entrenó. Entonces, por ahí a veces cuando interactuamos con esto, empieza a armar oraciones, ¿sí? Y las palabras que va poniendo en la oración están asociadas con las probabilidades, ¿no? Entonces, habitualmente empieza a responder de una forma, ¿sí? Está bárbaro y la siguiente palabra está asociada, pero entonces si le preguntamos por ahí por un paper de algún tema particular, nos va a responder un paper de ese tema. Pero por ahí eso no existe, porque lo armó en base al entrenamiento que tiene. Entonces hay que tener un particular cuidado, ¿no? O sea, es lo que responde, está bien, está buenísimo, sintácticamente y demás, semánticamente, pero hay que validarlo, o sea, se necesita mucha todavía interacción por ahora. ChatGPT es una tecnología, digamos, que evolucionó de esta forma exponencial muy rápidamente. La primera versión es del 2018, ¿sí? En el 2020, ¿sí? Se empezó a hacer mayormente conocido, pero no paró de tener evoluciones. Y entonces, de vuelta, lo conecto con lo que habíamos empezado a hablar, esto del MVP, ¿no? Esto de que es todo iterativo. No me quedo, digamos, con desarrollando una solución en un laboratorio y espero en algún momento disponibilizarla, sino que esto va evolucionando y va evolucionando por ahí de esta forma. Una métrica que es fundamental cuando hablamos de este tipo de tecnología es cuánto tiempo tarda en alcanzar 100 millones de usuarios. Entonces, solamente, se acuerdan que había mostrado Google Translate, ¿no? Google Translate tardó 78 meses en alcanzar 100 millones de usuarios, ¿no? Uber tardó 70. Telegram, que acá mucho no lo utilizamos, pero tardó 61 meses. Spotify tardó 55. Pinterest no lo usamos mucho, pero Instagram tardó 30 meses. TikTok tardó 9 meses. ChatGPT, ¿cuánto se imaginan? Tardó 2 meses. O sea, 2 meses en alcanzar 100 millones de usuarios. Entonces, yo ya lo pregunté, usaron ChatGPT. Mi primera reacción fue esta. ¿Tá? Y esto realmente abrió como un mundo, ¿sí? de distintas oportunidades asociadas con estos, los lenguajes, digamos, generativos o las tecnologías generativas. ChatGPT básicamente es texto, pero hay también algunas otras tecnologías que generan imágenes, ¿no? Entonces nos empezamos a encontrar con esto. Estas hace poquito que salieron por todos lados. Todo esto está generado, digamos, por inteligencia artificial. Hay algunas que son medias políticas, pero que realmente en este momento donde estamos tan
tan pendientes de las redes sociales y no hacemos por ahí un doble clic. Lo que está en Instagram lo tomamos como super válido, si vino en Twitter es super válido. Pasa esto, ¿no? Que se utilizan bastante para generar esto que se llama fake news también. Bueno, ahí están arrestando a Trump, ¿no? Merkel tomando helado con Obama, Macron en una revuelta ahí, y esta es la selfie de la última cena. Pero esto, digamos, que nos está pasando, por ahí, o que me está pasando a mí con ChatGPT, que lo estoy usando y demás, y como este asombro, ¿sí? Ya nos pasó con estas tecnologías, ¿no? Cuando salió el primer iPhone, yo estaba metido en esto, sí, tecnología, ¿no? Me pasó esto, ¿no? Esto es futuro, esto es fantástico. O sea, lástima que no se me ocurrió a mí, de vuelta, responde, ¿no? A estas curvas, ¿no? Responde a este comportamiento, ¿no? Primero, etapa de decepción, ¿sí? Para generar esta disrupción. Y por ahí, con estas innovaciones, digamos, que van sucediendo y demás, eh, siempre o históricamente ahí, lo que fue pasando, ¿no? Y ahora me vuelvo a ChatGPT, sale, ¿no? Empieza a alcanzar estos 100 millones de usuarios en 2 meses y se empieza a prohibir en todos lados, ¿sí? Ahí hay una empresa, una tecnológica, ¿no? Que lo prohíbe para sus empleados porque se genera, ¿sí? Una fuga de información. O sea, estas son plataformas que son públicas. Si le ponemos contenido privado de nuestra organización en lugares públicos, ¿no? O sea, es Internet. Puede haber fugas de propiedad intelectual y demás. Después, Italia prohíbe ChatGPT en todo el país, España se iba a sumar, China prohíbe el uso de ChatGPT también. Bueno, se filtra información en Walmart. La tecnología, se genera esta disrupción, o sea, crecimiento rápido, ¿sí? 100 millones de usuarios en 2 meses, se empieza a prohibir en todos lados porque la velocidad realmente es muy rápida, la aceleración es muy rápida. Pero de vuelta, con esto de que esto ya lo vivimos, ¿no? Y demás, esto ya lo vivimos, esto ya nos pasó y no hace mucho acá. ¿Se acuerdan cuando salió Uber? ¿Sí? Salió Uber, generaba una disrupción en los medios de transporte, automáticamente lo comienzan a prohibir, porque al status quo que estábamos acostumbrados, esto generó esta disrupción y bueno, quejas de los taxistas y demás. Y esto a veces pasa porque lo que no se está viendo, pero es la película completa, ¿no? Nos quedamos en la tecnología, y en el caso de Uber, el tema no es Uber, es el transporte autónomo, que es la siguiente barrera. Pero si nos enfocamos solamente en el tema tecnológico, ¿sí? El problema es Uber. Esto, digamos, que mencionaba de la inteligencia artificial generativa y puntualmente ChatGPT. Yo me puse a hablar de ChatGPT porque es lo que por ahí estoy más utilizando, pero obviamente se está siendo desarrollada de forma masiva. Imagínense que todas las tecnológicas se están montando en esto porque le ven este potencial, ¿no? Entonces, bueno, hay distintas opciones, digamos, en el mercado que están utilizando ya ChatGPT perdón, la inteligencia artificial generativa en sus productos. Salesforce en particular es un producto que se utiliza para gestionar clientes, cuentas, es más como un CRM, lo tiene implementado, Google tiene implementado su solución, que se llama BARD, ¿no? En el buscador, y vamos a empezar a ver cada vez más posibilidades utilizando Google Search, ¿no? Con capacidades con inteligencia artificial generativa. Esto es algo que está en total evolución, ¿sí? Esto es el roadmap que tiene básicamente cada empresa asociada con sus distintos productos, sus distintas versiones, ¿sí? Esto viene desde el 2019, o sea, no es nuevo, pero está creciendo en forma exponencial. ¿Y qué es exactamente ChatGPT o GPT, ¿no? Es un transformador generativo preentrenado, ¿sí?
La G es de generativo, ¿sí? Básicamente quiere decir que se interactúa por medio de un prompt, ¿sí? De un espacio para hacerle preguntas. Básicamente es un cuadro de texto. Y esto habilita una nueva oportunidad que se llama prompt engineer, ¿no? O sea, ¿cómo le preguntamos a estos software, ¿no? ¿Cómo le preguntamos a estos bichos, ¿no? O sea, ¿cómo se interactúa? Estamos muy acostumbrados a interactuar con software, ¿no? O cualquiera sea el software, con el mouse, ¿no? O touchscreen. A esto tenemos que entrarle de otra forma. Y hay una gran oportunidad en lo que respecta a la gestión de la experiencia del usuario. Como saben, todos los software están desarrollados para gestionar esta experiencia del usuario. ¿Qué experiencia le queremos transmitir al usuario al usar Word, ¿no? Si fuésemos Microsoft, por ejemplo. Bueno, en el caso de ChatGPT, básicamente es un cuadro de texto donde se le escribe. Entonces, la experiencia del usuario la va a tener en base a cómo interpretamos ese prompt. La B es de que está preentrenado, ¿sí? En el caso de la solución que les estaba hablando de ChatGPT, está preentrenado hasta noviembre del 2021, o sea, tiene datos hasta el año 2021, no tiene datos actuales, la versión pública por lo menos, o sea, no sabe todavía que Argentina fue campeón del mundo, si se le pregunta, no lo sabe. Y el otro es que puede transformar datos en información en forma de sentencia. Eso sería la T. Voy a ir directamente acá, ¿sí? Bien, entonces esta es la interfaz de usuario de ChatGPT. Básicamente, acá abajo, ¿sí? Con lo que estamos interactuando es básicamente con esto. ¿Sí? Esta es la interfaz. Acá lo que tenemos que hacer es escribir lo que nosotros querramos. La mejor forma de interactuar se le puede preguntar algo, cualquier cosa, ¿sí? Pero la mejor forma es explicándole qué es lo que le vamos a preguntar, ¿sí? Como quién queremos que nos responda, para quién queremos que le responda. O sea, setear una comunicación lo más clara posible, ¿no? Entonces, la pregunta podría ser, es como buscar en Google, pero ayornado. Es más, yo creo que esto va a terminar digamos, lo que estamos conociendo, esto de Google y demás. O sea, para mí, termina todo en una interfaz de este estilo. Vamos a decir, ¿qué es la inteligencia generativa, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? Esto que dije es mejor poner de contexto, todo eso no cumplí nada, solamente lo escribí después. ¿Sí? Fíjense la velocidad, ¿no? También. O sea, lo otro es que aprende del contexto. O sea, yo ya le pregunté qué es la inteligencia artificial generativa. Si ahora le hago una segunda pregunta asociada con eso, no tengo que aclararle. Ya sabe cuál es el contexto que estoy hablando. Vamos a cambiarlo de contexto. Tengo que hacer, tengo que hacer alfajores para el cumple de mi hija. Me das una receta fácil. Tipo marplatenses. No lo probé nunca esto, vamos a ver qué saque, ¿no? ¿Tipo qué? Marplatense. Tipo marplatenses, alfajores marplatenses. ¿Está? O sea, me está dando los ingredientes, ¿sí? Y ahí me está dando las instrucciones para hacer los alfajores. Espero que te sea útil. No, y entonces ahora vamos a usar esto de contexto. No me gustó. Quiero otra. ¿Sí? O sea, ahí tomó datos del contexto y está respondiendo en base a ese comentario que yo le hice. Fíjense de vuelta la velocidad que tiene en responder.
Esta es la versión gratuita. Hay una versión también paga que tiene datos más actuales y además tiene la posibilidad de conectarse por medio de APIs, se llaman, donde se le pueden pasar datos organizacionales y empieza a hacer análisis un poquito más complejos, ¿no? Vamos a preguntar, Argentina ganó el Mundial. Otra vez le cambié el contexto totalmente, y acá lo que dice es que tengo datos hasta septiembre de 2021, ¿sí? Mi última actualización, Argentina, la Copa, empieza a pasar los datos ahí, históricos. Ahora sí, voy a parar acá. Tengo otros, pero lo vemos en el otro, tenemos un par de encuentros más, así que quería ver si tenían alguna pregunta o algún comentario, duda, o algo que quieran que haga doble clic. Tanto a los que están acá como a los que están virtuales, ¿no? Me genera curiosidad, yo estoy como el bebé. Qué bárbaro. Utiliza, aparece una corteza prefrontal, ¿no? Analiza comportamiento, tiene las funciones psicomotrices, no funciona neurológicamente. Pero parecería, analizando sus comportamientos, que tomara algo del orden afectivo. Parecería, digo, porque te pone el agrado, espero que te guste más, que te vaya bien, que lo disfrutes. ¿Cómo lo analizan ese tipo de respuestas? ¿Ustedes analizan esa respuesta como una respuesta sui generis, amable? ¿Se le enseña a ser amable? Porque sería peligroso si fuera así. Depende para lo que se use, ¿no? Uno se pone a pensar, si uno le enseña a hacer una nota de eso, de cuál era el valor agregado del médico con respecto a la inteligencia artificial, y hablaban de la empatía. Claro. Y que hicieron una prueba y que la inteligencia artificial fue más empática al momento de dar un diagnóstico que el médico. Podría serlo. ¿Cómo lo aprenden? No lo sé. Porque podría ser empático, pero podría ser psicopático, ¿no? También. Uno lo entrena para hacer de una manera, y eso la verdad que... Estamos acá. Claro. Está totalmente programado. Sí. No tiene ninguna emoción, ni sentimientos. Es esto. Por eso digo, está ahí. Pero si yo le enseño, por eso, como está ahí, si yo le enseño a ser psicopático, actuaría psicopáticamente. Eso Claro. es lo que me preocupa. Ah, no, pero claro, no. Acá, ahora, hasta ahora vimos todos los beneficios. Claro, estos cuentos, este es en el encuentro que viene, si quieren hacemos un doble clic en esto y están todos los desafíos que tiene la inteligencia artificial. Esto de Para la guerra, Dios mío, hace cualquier cosa. pensar que el modelo está preentrenado, ¿sí? Y no es menor, o sea, es preentrenado. ¿Se acuerdan que acá habíamos visto esto de cuando lo entrenábamos para los casos de fraude, ¿no? Claro, sí. Está preentrenado. O sea, alguien lo entrenó. Y en ese entrenar puede inducir bias, puede inducir sesgos, puede inducir un montón de temas no éticos, que es ese lado B de todo esto que estamos hablando. Sí, estamos acá, digamos, lo enfoqué por ahora, tengo un par de slides más donde toco eso, pero donde están todo lo positivo y todas las posibilidades. Que son maravillosas. Fantástico, nadie las va a discutir, pero el lado B es, ojo, que está todo esto también, y no podemos cegarnos y no verlo y decir, no, está todo bien, porque no está todo bien, y hay que hacer ahí un doble clic. Un comentario simplemente en relación a eso. En la actualidad, desde el área más del OPSI, hay un gran problema en la adolescencia porque los adolescentes están consumiendo mucho material pornográfico inexistente, volviendo una adicción a personas y a situaciones que son irreales por completo, o sea, que no existen en el mundo de los seres humanos, ¿no? Porque son, bueno, cosas extrañas, entonces lo lleva a no saber cómo interactuar con las otras personas, no saber cómo vivenciar ciertas cosas en el mundo real, etcétera, 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 ¿no? Ni que hablar del nuevo problema que se viene, que es el tema de las apuestas.
dentro de los programas de deporte, que consumo bastante, ¿no? Que te van resumiendo qué es lo que pasa con los partidos de acá y allá, todo el tiempo hay publicidades relacionadas a apuestas. Y dentro de estos programas se apuesta sobre el famoso VAR, bueno, todas estas cosas que se ven, en donde esto también tiene mucho que ver. Y uno de los problemas es qué va a pasar de acá a 10 años con la adicción a los juegos. Todos los nuevos jóvenes están como locos en las apuestas y se apuesta realmente en los picaditos de fútbol. Claro, Cualquier cosa. pone en jaque la interacción humana en general, la inteligencia humana, y es el desafío también para hablar. Y el lado B también tiene que ver con la salud mental y todos los sesgos que también todavía no se está trabajando, ¿no? Como que es todo el tiempo iterar, y es la evolución no solo de la inteligencia artificial, sino de nosotros estar atentos, ¿no? Como desde ese punto de vista me parece que como profesionales, como personas, también tenemos que acompañar, y un poco también las adolescencias, que nosotros somos la última generación que no vivió con redes sociales, ¿no? Entonces es como ese doble. Entonces, como para repensar el tema de la empatía también con la consulta médica. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Hay un par de encuentros más, ahí podemos seguir hablando del tema. Muchas gracias.